La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020. En su modalidad virtual, dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial de El sexo suele ser amargo, de Cristian Jesús Hernández Garduño. ¿Qué tal, amigos? Los saluda David Becerril en el marco de la celebración de la 33ª Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a los organizadores, en especial a Marisa dos Santos, por la cordial invitación para brindarnos el espacio para presentar un par de títulos del sello editorial La Palabra Escrita. En esta ocasión estoy sumamente contento de tener a mi lado a un escritor súper talentoso, que aparte es mi amigo, Cristian Hernández Garduño. Y la verdad de las cosas me honra bastante el estar aquí para platicar de su obra, su primera obra, El sexo suele ser amargo. Cristian, cuéntame, ¿cuál ha sido tu sentir desde que se publicó tu libro hasta este día que estamos en este evento súper importante? Pues me he sentido bastante contento. De hecho, ha sido un camino bastante agradable el que he tenido en el desarrollo de este libro, ya que he tenido la oportunidad de participar en varias presentaciones, en varias ferias y pues haberlos publicado en un momento en el que creí que podría ser algo complicado, pues me llena de mucha satisfacción y orgullo, ¿no? Estar presentándolo en estos momentos para la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, pues me pone muy contento ciertamente porque si bien la intención más grande era estar de manera presencial, pues en estos momentos, pues eh, aún así me siento pues bastante agradecido con lo que está sucediendo gracias a este libro, a esta antología. Sí, porque lamentablemente pues las circunstancias nos obligan a utilizar este recurso. Pero pues bueno, la verdad yo sí estoy contento porque el público de la Feria Universitaria del Libro se cuenta por miles y miles. Entonces Claro. creo que es una experiencia muy padre. Eh, pues bueno, El sexo suele ser amargo es una compilación de 7 cuentos que giran en torno al sexo. Para mí ha sido un placer haber participado en el proceso de edición de la revisión de los 7 textos, Cristian, y me resulta siempre atractivo preguntarte por qué la elección del título. Y te pregunto esto porque tenías otra opción que era El amor suele ser amargo. Ujú. ¿Por qué te decidiste hacia el sexo suele ser amargo, Cristian? Bueno, pues la elección del título quizá en algún momento fue por que el sexo llama más la atención que la palabra amor. Quizá al ser pensé en algo que, y si bien los textos son de por sí provocadores, yo le quería llamar amor porque era quizá algo que yo sentía muy propio, ¿no? Incluso hasta la forma o la razón por la que los escribí, ¿no? Por amor a la literatura. Pero había un elemento muy importante en ellos que era el sexo. Y más allá del sexo, la tragedia en cuanto al sexo, ¿no? Entonces, por eso es que se llama el sexo suele ser amargo. No, no habla en sí de el sexo en todas sus facetas. Bueno, más bien sí habla del sexo en todas sus facetas, ¿no? En todas las formas en la que uno puede imaginar el sexo. Pero lo importante de estos relatos que forman esta compilación es porque tienen en el sexo un elemento bastante trágico. Entonces, esa es la razón por la que están reunidos estos 7 cuentos y que 7 para mí era importante porque resulta un número atractivo y cabalístico para mí. Este, pues esa
esa fue la razón principal por la que tiene este título. Ok, me parece una respuesta muy acertada. Eh, Quiero mencionar que yo formé parte en el proceso de edición de Mm. de esta, de este libro. Y todo nació a partir de que me comentaste tu experiencia con un cuento en particular que se llama La Cita. Así es. La Cita lo presentaste o participaste en Tijuana, si no mal recuerdo. Y algún día tú me lo compartiste. Y después de leer La Cita yo te decía yo, ¿qué más, Cristian? ¿Qué más tienes? Dame más. ¿Por qué? Porque te quedas enganchado con la forma que tienes de escribir, con el desarrollo de tus personajes, con el desarrollo de la historia. Fue ese momento en el que se decidió escoger tu libro para publicar en la palabra escrita. Sí. Cristian, cuéntame por favor un poco de La Cita. ¿Cómo surge la idea de este cuento? Pues la idea de la cita surge de una oportunidad que, que se dio en la universidad para asistir a un congreso. Entonces, pues era solamente escribir un texto, enviarlo, esperar a que lo aceptaran y, oh sorpresa, fui uno de los que aceptaron y este cuento en particular pues me dio la oportunidad de viajar. Estuve en Tijuana presentándolo y pues estuvo bastante bien, estuvo bastante agradable, fue un momento bastante interesante a pesar de ser a pesar de que fue un congreso estudiantil. eh, la organización fue estupenda y lo disfruté mucho de haberlo presentado. Ahora forma parte de la compilación porque fue el libro que me motivó, que me abrió las puertas a hacer esto que ahorita está en físico y esa es la razón por la que tiene que abrir el libro, ¿no? El cuento de la cita. Sí, el cuento de La Cita estamos con personajes extravagantes, extraños, retorcidos. Sí, Y lo curioso aquí y lo que más me llama la atención es de que no se limita solo al cuento. Conforme vas avanzando y vas descubriendo lo que ofreces en el resto de los cuentos, vas descubriendo personajes todavía, si no más retorcidos, más complejos. ¿Qué es lo que pasa en el libro, en el cuento de Sortilegio? Sortilegio, de alguna manera yo me sentí identificado porque nos presentas una situación en la que yo creo que la mayoría de las personas atravesamos, que físicamente estamos en un lugar porque tenemos que estar, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras ganas, nuestro sexo están deseando estar en otro lugar con alguien más. sí, Y es un conflicto tan cotidiano, Cristian, que lo retratas de una manera tan, hasta cierto punto, tan nostálgica, ¿no? Tan amarga, porque realmente el cuento de Sortilegio es eso, es desabrido, pues, el sentimiento que queda, ¿no? sí, pues es la idea de este segundo cuento que conforma la compilación porque parece, si te das cuenta, es una historia bastante común. O sea, Así es. no tiene uno no tiene mucho que pensar para realizar este tipo de historias. Pero la idea en este cuento era contar una historia quizás sencilla, pero y quizá movida por la tragedia, pero una historia sin nombres, para que cualquier persona pudiera reflejarse en el papel de el esposo o la esposa del matrimonio, ¿no? Ciertamente es, es una historia sencilla, pero pues tiene sus personajes complejos porque me encantan los personajes complejos, difíciles de entender y hasta cierto punto perturbados por sus propios deseos. Así es. Y resulta interesante lo que dices, porque no hay nombres en los personajes de Sortilegio, simplemente los defines como él y ella, Así es. para que cada quien se meta en el papel del personaje. Y de ahí pasamos a un libro que me costó un poquito de trabajo aceptarlo, porque
que al principio me resultó que no encajaba en ese contexto de los otros 6 cuentos. Ujú. Es La triste Clara. Narras la historia de un adolescente y su primera experiencia sexual que tiene. Ujú. Te decía yo que me costó trabajo aceptarlo porque cambias un poquito el estilo que tienes de escribir para meterte en los pantalones de un adolescente. Pues yo creo que es lo que se siente, ¿no? Lo que siente el lector posiblemente, pero La triste Clara es un cuento que evoca pues cierta nostalgia, que puede evocar cierta nostalgia a mucha gente porque habla de una primera experiencia sexual. Entonces puede ser que este cuento, que para muchos es el que le da el título al libro, pues lo desmiento ahora porque no, no trata, eh, el cuento no trata de ponerle el título al libro, solo quizás se siente más amargo que los demás porque al surgir de una situación sexual que tiene pues un niño, pues evoca cierta nostalgia porque mucha gente, muchos de nosotros pasamos por una situación quizá triste en nuestra primera experiencia. Tiene que ver con la idealización, ¿no? Que cuando tú piensas en tu primera vez, idealizas el momento con velas, pétalos de rosa, adornado, lo Sí. idealizas. Y la mayoría de las veces resulta que es amargo porque no es como lo idealizaste, ¿no? Ujú. Pasa esto con la triste Clara y bueno, sí te sientes identificado con el personaje de este cuento porque tú atravesaste esa época difícil de la adolescencia, ¿no? Ah, pues no estoy reflejado en el personaje, pero pues la idea era esa, ¿no? Tener un cuento, si bien los otros 6 tienen como protagonistas adultos, necesitaba o requería que un cuento, este, pues fuera un niño, ¿no? Porque incluso siendo, bueno, y no tan niño, ¿no? Porque es un menor de edad, pero pues con grandes, pues es un menor de edad con grandes aspiraciones a quizá una relación sexual. Sí, es bastante interesante. De ahí pasamos a un cuento que en lo personal me fascina porque evoca una película y un libro que me gustan mucho. Estamos hablando de Hombre de Arena. Ujú. Hombre de Arena, cuando yo lo leí, quizás es la primera vez que te lo digo, pensé irremediablemente en la Manuela, uno de los personajes principales de Lugar sin Límites. Sí. Y la forma en la que está escrito, la forma en la que te atrapa y te envuelve en esa atmósfera eterna, media extraña, en la que se queda atrapado el personaje, me hizo recordar Pedro Páramo de Juan Rulfo. Quizás no lo habías planeado así, pero es lo que a mí me evocó. Cuéntanos un poquito Te voy a hacer 2 preguntas. Cuéntanos un poquito de El Hombre de Arena Ujú. y quiero o me gustaría que me platicaras cuál fue la idea o cuál fue el suceso, el evento, el detalle que te motivó a escribir ese cuento con un transvesti como protagonista. Pues se necesitaba un transvesti en la compilación de relatos porque pues la idea de que hablara de sexo o de que se juntaran cuentos relacionados con el sexo, pues es que el sexo no solamente es, quizá, vaya, quería salir de lo común, ¿no? Y creo que muchos escritores lo hacen, lo realizan. En mi caso, que, que te recuerden a, que te recuerdes al personaje de la Manuela y a Pedro Páramo, pues para mí es padrísimo porque nunca fue con esa intención. Y si resulta así, pues es un logro como escritor interesante. Sin embargo, este relato, pues
no tiene como tal un fondo interesante, aunque sí me gustaría decir que conocí a un transvesti o que conocí una historia similar, pero realmente no. Es una idea que yo tuve en un intercambio estudiantil en el que hice una investigación y que pues yo necesitaba escribir, ¿no? Esa necesidad que uno tiene muchas veces cuando se encuentra solo en un lugar lejano, pues lo saqué con este cuento que pues para mí fue una maravilla, ¿sabes? Haberlo Es una escrito. maravilla de cuento, hombre de arena. Y de ahí pasamos a tu narración más paranormal, Ujú. más cercana al terror, con un cuento que se llama La criatura y la bestia. Aquí yo te puedo decir que no pude dejar de pensar en el sexo como pecado, Ujú. porque pues vivimos en una sociedad en la que así nos educa, ¿no? Esto está mal, si lo haces es pecado, si platicas de esto está mal. Entonces, ¿qué tan complicado fue manejar esa situación, Cristian, y contar esa historia tan, híjole, tan torcida, tan aberrante, si me permites la palabra, No, por la cuestión que une a los personajes en este cuento? no, pues cada quien lo llama como lo siente, pero La criatura y la bestia quizás sea el relato más fantasioso de la compilación, pero el sexo es un tema importante porque crea un hecho pues demasiado amargo para los personajes que se relacionan. Que digo, los personajes presentes en el texto, a diferencia de los otros, creo que es el cuento en el que existen tres protagonistas, ¿no? Porque los tres para mí son importantes en este cuento. La madre y los dos hijos, y incluso podríamos mencionar hasta cinco Así por es. los personajes que le dan el título al relato. Pero La criatura y la bestia es aparte de ser el relato más largo de la compilación y que está dividido en tres partes, pues es el que ha permitido sacar todas mis ideas fantásticas o el género fantástico que pude desarrollar en ese momento y pues si no me hubiera gustado no estaría en la compilación. Por supuesto. Hay un dicho tan común, Cristian, que dice que el que no arriesga no gana. Y yo siento que en el siguiente cuento de la compilación, que es Ojos de Pecador, te arriesgaste y te fuiste a un extremo, híjole, tan, no sé, es demasiado interesante la manera en la que planteas este relato, que para mí a un nivel muy personal es mi favorito. Ujú. Eh, Aunque no sea del género de terror, te causa terror pensar e imaginar las cosas que vas describiendo. Cuéntanos de Ojos de Pecador, Cristian, que hasta donde yo sé también es el cuento más celebrado que has tenido con mucha gente que ya leyó el libro. Sí, es una sorpresa que sea el cuento más celebrado, pero es bastante gratificante saber por qué. Pues Ojos de Pecador ha sido, curiosamente, fue presentado en un congreso, pero con toda una estructura diferente. La, Esta estructura que está en la compilación, pues fue realizada antes de presentarlo al sello editorial. Entonces, arreglarlo de esa forma, pues para mí fue súper fascinante y cuando lo pude leer es- frente a algunas personas, pues pareció gustar mucho y si bien Ojos de Pecador es un cuento relacionado con el sexo, con la amargura, con el terror, El terror. este, pues es un cuento que yo disfruté en su forma dramática, ¿no? Porque pensar en esa suerte
que le toque a uno de los personajes por hacer ciertas cosas relacionadas con el sexo, pues es un castigo que muchos merecen. Sí, y perdonen que no ahondemos más en quién es el protagonista de este cuento, porque sí quisiera que aquellos que lean el libro se sorprendan y se aterren y sientan y experimenten todas esas emociones que despierta la narración de Ojos de Pecador Cristian. No, pues está fácil decir, es un sacerdote pedófilo. No, ya lo dijiste, Cristian, no tenemos que decirlo. No, Pero pues nada en contra de la iglesia, ¿verdad? nada en contra de la iglesia, pero pues este tipo de personajes, pues sí hay que Hay que ponerles exhibirlos. un alto. Claro que Hay que sí. exhibirlos. Sí, para mí es el cuento más arriesgado, pero también para mí es el mejor, porque iba a decir algo malo, porque te iba a decir que es el mejor cuento, el más logrado, pero no, todos tus cuentos están perfectamente desarrollados. Es su cuestión de gustos y es el que más me gusta. Y aquí viene la parte interesante de tu compilación, Cristian, porque abres con el cuento de la cita, visto desde la perspectiva de uno de los personajes, Ujú. y cierras con la otra cita, Así es, el mismo cuento pero visto por el otro personaje. por el otro, exactamente. Para mí se me hizo un gran logro que se haya decidido plasmar así esta compilación de cuentos, cerrar con eso, con ese cuento, sobre todo porque vuelvo a lo mismo, es un libro bien escrito, bien desarrollado, y aquí presentas un personaje torcido, que es la conejita blanca, Sí, que nos da también ciertas circunstancias paranormales, se puede decir. se podría decir, sí. O pues ya depende del lector, ¿no? Así Cómo es. lo quiera interpretar. Este cuento para mí, pues es importante que vaya al final por dos cosas. Porque fue el último en escribir, el último que se escribió para la antología, y también porque tiene un juego muy particular con el primer cuento, que es la cita, ¿no? Tienen la unión, así como dice entonces, abrir con la cita, que incluso fue el primer cuento que se escribió de los 7, y cerrar con el último, que es la otra cara de la moneda, que se cuenta a través de otro personaje, pues resulta interesante. Es la misma historia, contada de una manera diferente, y al final pues creo que se logró el cometido, o por lo menos yo lo sentí, y yo creo que dependiendo del lector pues se sabrá si sí o no. Así es. Pues bueno, esta es la compilación de cuentos que giran en torno al sexo, titulado El sexo suele ser amargo, ópera prima de Cristian Hernández Garduño. Cristian, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Lo podemos conseguir a través de la página de internet de La Palabra Escrita y a través de Amazon. Amazon, excelente. Créanme, es un libro que tienen que leer, un libro bien escrito, bien desarrollado. Y la verdad de las cosas, hasta aquí llegamos, Cristiano. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Vuelvo a agradecer a los organizadores de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Otra vez agradezco a Marisa dos Santos. ¿Tienes algo más que añadir, Cristian? No, pues muchas gracias a los organizadores, a los que realizan este tipo de eventos. Un saludo a todos los que nos ven, a Pachuca, y pues lectura para todos, éxito. Hasta Hasta luego. luego.